Bienvenidos al Vantage Point. Esto que vamos a hacer aquí es una introducción a la versión número 11. Vantage Point, una herramienta de ordenador para a desktop application para convertir información en conocimiento. Hicimos una herramienta, un software de análisis riguroso, y explicaré después en qué consiste esto, para transformar la información en inteligencia aplicable en decisiones. ¿Qué es Vantage Point? Es un software de minería de textos o text mining para descubrir conocimiento en prácticamente cualquier base de textos de datos de texto estructurado. Pero, ¿qué es el text mining realmente? El text mining es la aplicación de herramientas de minería de texto a la ciencia y a la tecnología, es decir, la información científica y tecnológica, pero desde una perspectiva del proceso de innovación tecnológica. Esto es muy interesante porque las prácticas que tienen tanto el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ciencia y Tecnología norteamericano, los enfoques que ellos tienen son los que se incorporan a esta herramienta. Las herramientas, los elementos de análisis que tiene Vantage Point están inspirados en ese tipo de análisis, en los elementos que utiliza el gobierno norteamericano para entender hacia dónde se mueve la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, son procesos probados y están a la vanguardia de la inteligencia científica y tecnológica. El concepto de text mining es un concepto basado ya publicado ya en la literatura, y les recomiendo este libro donde el doctor Alan Porter, que es el que acuñó este término, desarrolla con detalle todas las fases de la minería tecnológica o el text mining, desde hacer una buena búsqueda en las mejores fuentes de datos, desde importar esos datos y tratarlos electrónicamente, desde manipular y limpiar esos datos, ordenarlos, pasando por análisis, todo tipo de análisis estadístico, principal component análisis, identificación de clústeres, de términos, de organizaciones, de autores, etcétera, para luego plasmarlos en diagramas estadísticos, en otro tipo de cosas. Dentro de la prospectiva, aquí tenemos el triángulo de Rafael Popper, tenemos 4 áreas, y cómo la minería tecnológica o el text mining se centra más en la parte de evidencia. No se basa en el expertise del usuario, ni en la interacción, ni en la creatividad, sino en la parte más objetiva del elemento, las evidencias. Por esto es muy interesante el trabajo con el Vantage Point. ¿Por qué el text mining? Bueno, pues bienvenidos al Big Data. Hay mucho más información humana, no solo de datos, sino también humana, de la que somos capaces de leer o entender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder utilizar toda esta información? Pues cambiar nuestra perspectiva sobre la información basada en textos. Ahora entraremos más en detalle sobre esto. Alejarnos de la necesidad de leer, tratar el texto como datos, como entes de datos, y usar técnicas de minería de textos para analizar esos textos desde siempre la perspectiva del proceso de innovación. ¿Cuándo funciona? Bueno, cuando no estamos buscando un documento en concreto, sino lo que estamos buscando es un patrón, una tendencia, un comportamiento. Cuando la información está disponible en bases de datos y además podemos descargarnos esa información o hacer acopio de esa información. ¿Qué nos ofrece el text mining? Bueno, pues dado que la minería de texto científico técnico nos permite utilizar computadoras para leer la información, podemos digerir mucha más información que antes. El patrón natural de lectura es el patrón secuencial, es el planteamiento tradicional. Normalmente nosotros buscamos mediante una palabra clave, leemos los títulos, seleccionamos aquellos títulos más prometedores, leemos los abstracts y luego dentro de los abstracts que más se acercan, por fin leemos los artículos. La capacidad de lectura está limitada por el tiempo que tenemos nosotros. Además, piensen que para recuperar un número tenemos la tendencia de intentar trabajar con un número limitado de artículos, tenemos que aplicar muchas palabras clave. Y para cuanto más palabras clave
introducimos, más nos centramos en nuestra propia área de trabajo y estamos empezando a echar fuera áreas colaterales, áreas donde puede estar habiendo avances incipientes, etc. Entonces, la lectura secuencial no puede ser más la solución a esta explosión de fuerza de información humana, de ciencia y tecnología. Entonces, aquí lo que se propone, en vez de el enfoque secuencial, proponemos el acceso transversal al conocimiento, es decir, descomponer los artículos, miles de artículos, en listas y a partir de esas listas empezar a encontrar correlaciones y empezar a encontrar patrones de coincidencia entre esas listas. Entonces, ahora ya no es más limitarnos por muchas palabras clave, sino traer con pocas palabras clave, aumentar nuestro campo y dejar que el text mining nos permita analizar y nos permita a partir de ahí descubrir esos patrones, esos elementos. Entonces, esto es un ejemplo de registro donde podemos ver autores, podemos ver las fechas, podemos ver los títulos, los abstracts. Por ejemplo, el campo de autores, podemos ver que son textos divididos por punto y coma. Cada autor está dividido por punto y coma. Sería fácil dividir este texto. En los campos de fechas, por ejemplo, son de campo único. Pero los campos como el título o abstract, donde son de lenguaje natural, necesitamos técnicas de proceso de lenguaje natural. Natural Language Processing, donde a partir de un texto cualquiera somos capaces de identificar pues, como términos como presión parcial del hidrógeno, deficiencia de protones, polarización del ánodo, baja presión parcial del hidrógeno, etcétera, etcétera, polarización del cátodo, etcétera. Eso nos va a permitir identificar no solo temas relacionados con autores, con instituciones, sino también relacionados con qué autores están relacionados con qué temas en particular, etcétera. ¿Cómo podemos identificar nosotros valor dentro de esas correlaciones, esos elementos? Es lo que nosotros llamamos los patrones que se dan en los textos, ¿verdad? Los patrones son relaciones entre palabras o frases que se repiten en muchos documentos diferentes. Por ejemplo, si un documento menciona cloruro de sodio y sal, y otro comienza a mencionar lo mismo y así, empezamos a ver que se repite mucho los documentos que citan a cloruro de sodio y sal, empezaremos a entender que hay una relación, cierta relación, ¿verdad? Y cuanto más fuerte la relación, más concurrencia, más posible, más concurrencia haya, más relación habrá entre esas dos palabras. Para, por último, patrón que representa un significado donde podemos ya empezar a deducir que cloruro de sodio es una sal. Es un ejemplo obvio, pero que nos permite entender cómo es que nosotros identificamos esos patrones a partir de términos nuevos que se ligan a nuestros términos conocidos y empiezan a crecer. Todo este tipo de cosas son pautas que el investigador puede descubrir de una manera muy precisa y siempre basado en las evidencias. Es por esto que decimos que los patrones son iguales a conocimiento. Esto es la parte más importante. En ese sentido, ¿cómo nos va a ayudar VantagePoint? ¿Cómo funciona? El primer paso es buscar la información en los bancos de datos de texto estructurado y bajarnos los resultados con una query. El siguiente paso es importar los resultados al VantagePoint. El tercer paso es manipular y limpiar y agrupar esos datos. El cuarto paso es analizar esos datos mediante distintas técnicas como el Principal Component Analysis, la autocorrelación, el cálculo de la emergencia tecnológica o los inversos de las frecuencias. Finalmente, visualizar y compartir esos análisis que hemos realizado. Aquí vemos lo mismo en este otro diagrama con las fases de importar, limpiar y normalizar nuestros datos, analizarlos y finalmente generar importes, siempre con la perspectiva de poder automatizar las tareas repetitivas dentro de este. Text Mining y el VantagePoint nos va a ofrecer independencia porque vamos a poder trabajar con cualquier tipo de fuente. No estamos sesgados por una fuente, no estamos obligados solo a tratar determinado tipo de datos porque determinada base nos lo trae. No, podemos traer cualquier dato, incluso datos internos, datos propios que nosotros podemos preparar dentro de una hoja Excel. Objetividad porque está basado en las evidencias, está basado en el cuenteo de lo que dice la ciencia y la tecnología, no lo que dice la opinión de un autor o la opinión nuestra o el sesgo nuestro, ¿verdad?
precisión y rigor porque podemos manipular los datos y podemos agrupar aquellos términos que nosotros sabemos que son similares, que son lo mismo, ¿verdad? Y por lo tanto vamos a poder hacer una estadística y un análisis de frecuencias o un análisis de patrones y de correlaciones mucho más riguroso. Vamos a tener a nuestra disposición una serie de herramientas de análisis basadas en los usos y prácticas de los sistemas de análisis de ciencia y tecnología de los Estados Unidos. Y vamos a tener una posibilidad de automatizar muchas de estas. Finalmente, entonces, con Vantage Point vamos a poder analizar información, representar relaciones, identificar tendencias, desarrollar indicadores y finalmente automatizar el análisis. En definitiva, descubrir conocimiento. Vantage Point permite importar datos de muy diversos formatos. Aquí tenemos un conjunto de datos como es de TXT, como .dat, coma separated values, valores separados por coma, .tac, .trn, .xls, es decir, cualquier hoja Excel, cualquier XML, RIS, MDB, etcétera, etcétera. Además, puede trabajar con cualquier sistema de base de datos, desde Questel Orbit, PathBase, STN, Thomson Innovation, Derwent, Cielo, PubMed, Medline, todos estos bases. Vantage Point va a tener más, como vemos aquí, que nos va a permitir incorporar. En esta imagen podemos ver filtros de EasyWords, filtros de PathStat, filtros de PubMed, Questel, STN, etc. Y vamos a poder, a partir de importar esos datos, vamos a poder limpiar y organizar. Vantage Point nos va a ofrecer una lógica difusa, una fuzzy logic, para agrupar los términos, pero nos va a permitir también hacer una agrupación manual, porque es posible que cloruro de sodio y sal no se parezca y no los agrupe, pero nosotros sepamos que es lo mismo y manualmente podamos arrastrarlos y agruparlos para hacer nuestra estadística y nuestros análisis mucho más reales y mucho más rigurosos. Luego vamos a tener una serie de elementos muy interesantes para el análisis, desde lo que son las listas de datos sobre una variable o campo, pero aquí vamos a poderlo realizar sobre temas muy concretos. Las matrices de coocurrencia nos va a permitir cruzar datos y saber dónde ocurren determinadas cosas. Los mapas de correlaciones nos va a permitir ver que dos instituciones están muy cerca porque están trabajando en temas muy similares, por ejemplo, o autores, o temas que se acercan entre sí porque comparten determinados usos. El análisis de tecnologías emergentes basado en el método FUSE de los Estados de ciencia y tecnología norteamericana, y el análisis de inverso de frecuencia que cada vez se está utilizando más dentro del mundo de la bibliometría. Por ejemplo, el análisis de frecuencia nos va a permitir, nos va a dar una medida de la unicidad o la exclusividad de un término en un grupo de registros. Así nos va a permitir extraer términos relevantes, por ejemplo, y a quiénes están, y en una matriz vamos a poderlo juntar para conocer quiénes están involucrados en esos términos relevantes dentro de un grupo de texto, una masa de textos, etc. En nuestro caso, ciudades inteligentes, cambio climático, plan urbano, sistemas de información geográfica, desarrollo sostenible, Internet de las cosas, gobernanza, epidemiología, etcétera, etcétera, que son los temas de más interés dentro de las ciudades inteligentes. El análisis de la emergencia científica se basa sobre todo en la novedad, en que sean términos novedosos, en la persistencia, que en un tiempo determinado estén presentes, que haya una comunidad creciente de investigadores e instituciones que están interesándose por esa tecnología emergente, y luego que tenga un crecimiento en el tiempo. Estos 4 elementos son los que permitir analizar las emergencias, y es lo que hace Vantage Point de manera automática que nosotros podamos analizar estas emergencias, estos elementos emergentes. ¿Qué tipos de preguntas puede trabajar Vantage Point?
pues preguntas como quién o quiénes, sobre qué temas estamos trabajando, sobre en qué fechas, cuándo aparecen, con qué frecuencia, dónde están trabajando, etc. Podemos ver, extraer de cualquier artículo o de una patente, podemos ver el quién y el qué trabajan, el dónde, en qué lugares, etcétera, las fechas, las temáticas a través de los abstracts. Con Vantage Point vamos a poder establecer relaciones entre autores, citaciones, tópicos, instituciones, sedes, fuentes, frecuencias en los años, etc. Vamos a poder identificar investigadores destacados, organizaciones destacadas y tendencias en el tiempo. Aquí el tema no es solo porque ustedes pueden hacer una búsqueda en una base de datos y para esa búsqueda general obtener cuáles son los autores más relevantes, pero ustedes pueden extraer dentro de esa búsqueda, pueden extraer términos de mayor presencia en los últimos años, términos de interés, y a partir de ahí ver cuáles son los investigadores destacados para ese conjunto de términos o para ese conjunto de instituciones y cuáles son las organizaciones destacadas en esa temática concreta, cuál es la tendencia en el tiempo. Es decir, ustedes van a poder hacer análisis muy pormenorizados, van a poder jugar con las variables que tienen a mano y van a poder cruzar cualquier tipo de dato y cualquier tipo de temática con cualquier tipo de institución o de autor u otras temáticas. Nos va a permitir también establecer redes de conocimiento basado en establecer clústeres de conocimiento a partir de términos, por ejemplo, fortalezas organizativas, quiénes colaboran con quién o quiénes podrían colaborar, perfiles, superperfiles, donde tenemos por un lado las instituciones, por ejemplo, su ritmo de registro de patentes, las clasificaciones en las que están trabajando, las prioridades y los países para los que están poniendo. Es decir, nosotros podríamos seleccionar el tipo de elementos que aparecen en cada columna y exportarlo a una Excel de manera automática. Incluso vamos a poder identificar clusters, como decía antes, vamos a poder ver cuándo aparece un término por primera vez, en qué años aparece, y vamos a poder ver visualizaciones interactivas de quién colabora en cuántos artículos, unos u otros. Vamos a tener también una visión multidimensional, es decir, nosotros vamos a poder tener, por ejemplo, aquí tenemos una lista de empresas y cuando nosotros pinchamos en alguna de ellas, esta ventana lateral de autores cambia automáticamente a los autores de General Motors. Este código de tratamiento pertenece a General Motors o estos años de publicación. Si yo marcara aquí a todos los que, fíjense que está clasificado, por ejemplo, en instituciones de gobierno, académicas e industriales. Yo podría clicar solo en las académicas y entonces me agruparía todas las académicas y vería cuáles son los autores más prolíficos para esas instituciones académicas, cuál es el código de tratamiento y cuál es la publicación en años. Es decir, que esto es una visión interactiva donde todas trabajan. Lo hicimos, por ejemplo, en un proyecto de análisis de piscifactorías en el Mediterráneo y por primera vez vimos qué empresas utilizaban qué tipo de enfoques, qué tipo de especímenes trabajaban, con qué frecuencias traían las cosas, etcétera, etcétera. Vamos a poder ver redes de conocimiento, colegios invisibles, y vamos a poder identificar tendencias de patentes, cuando empiezan a registrar y cuando son concedidas, porque hay algunos que tienen un diagrama mucho más lógico en el tiempo y algunos tienen unos desfases importantes. Al mismo tiempo podemos, cuando pinchamos en alguna de estas, vemos cuáles son la lista de inventores, cuáles son las clasificaciones, por ejemplo, cuáles son los países de prioridad, etcétera. Todo esto una visión muy... Podemos ver indicadores aquí, por ejemplo, en el número, en promedio, número de investigadores por artículo o por patente, y en este caso vemos que el número de artículos, en este caso vemos que Siemens y Nissan tienen más o menos el mismo grupo de palabras, pero en cambio Siemens trabaja en grupo porque tiene mucho más investigadores por promedio, por artículo, mientras que Nissan trabaja más de forma aislada. Podemos ver, y en la versión 11 podemos ver
los mapas en doble elemento, por ejemplo, países de prioridad y países donde se ha registrado las patentes, se han concedido las patentes, por ejemplo, o crear palabras donde nosotros podríamos pinchar en cualquier país, déjenme ir hacia atrás, podríamos pinchar en cualquier país y nos aparecen las ventanas laterales. Aquí en las palabras también podemos pinchar en cualquier palabra y las ventanas laterales se modifican en función de la palabra que estamos pinchando. Visualizaciones gráficas de las matrices para ver rápidamente qué empresas trabajan con qué investigadores, etcétera. La posibilidad de importar datos desde archivos como Outlook o Excel y luego exportarlos a archivos como Google Earth, ¿no? Y pudiendo generar mapas de calor o heat maps, ¿verdad? Para obtener muy fácilmente información geográfica de dónde están determinados centros. En este ejemplo vemos dónde se concentran las cervecerías artesanas en los Estados Unidos. Vemos que en Denver hay una fuerte concentración y en Seattle, ¿cierto? Bueno, también como elemento clave decir que Vantage Point tiene inteligencia artificial, Supervised Machine Learning y por lo tanto permitir clasificar, que el investigador clasifique en la agrupación que estime oportuno. Vantage Point va a aprender y va a clasificar el resto de registros de manera que van a poder incluso trabajar con esos grupos para encontrar correlaciones entre esos grupos, etc. Finalmente, podemos decir que Vantage Point nos permite mezclar, limpiar y agrupar los datos, nos permite descubrir patrones y correlaciones nuevas, tiene un abanico de sistemas de análisis relevante y permite automatizar los procesos repetitivos. Dispone de unos elementos de ayuda muy completos, tanto la ayuda general como los vídeos del how to, donde vamos a poder ver cómo hacer cualquiera de las técnicas. Incluso vamos a tener un manual, ¿verdad? En el propio programa, donde tenemos una guía del usuario que va a poder consultarse. Muchas gracias y quedamos pendientes de cualquier duda que puedan tener. Gracias.